Ya está por entrar Marcelo, ¿qué hago? Está Darío y después sale Marcelo, ¿sí? Y tenemos muchísima gente que nos está mirando. Aprovechemos cualquier candidatura o cualquier proyecto político que tenga, ese es el momento para tirarlo ahora, ¿sí? Claro. Llegamos a 1.700 personas mirándonos hoy, ¿sí? Es algo, es un fenómeno interesante que en el interior nunca se había dado. En el interior es una manera de decir algo que tenemos que abolir como frase, ¿sí? El interior, es decir, no somos. Nosotros somos San Luis y el interior tiene que dejar de ser una idea de que nosotros vivimos de alguna manera pegados a una realidad que nos cuenta el AMBA, que no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros vivimos otra realidad, ¿sí? Una realidad que es cada vez más acuciante. Y te invitamos como comerciante y como un tipo que analiza permanentemente la realidad para que nos cuentes detalles de cómo se vive toda esta situación agobiante que nos ofrece Milei, ¿sí? Bueno, mira, básicamente primero, gracias por la invitación, saludar a toda la audiencia. Sebastián, tengas un buen día. Es como que cada vez que nos juntamos, Alberto, lamentablemente todo este año ha sido con una constante en común, que ha sido lo difícil que está para, en este caso, realizar la actividad comercial. Lamentablemente, siempre que hablamos es poner los números arriba de la mesa de la Confederación en cuanto es la caída, cuánto es la merma, qué es lo que está pasando en el consumo, que lamentablemente no repunta. Yo escuchaba a algunos gurúes de la economía que hablan de un crecimiento del PBI, pero muy solalladamente hablan de la caída del consumo y lo que afecta al mercado interno, que ahí donde está el comercio, ahí donde está la pyme. Sí, hace unos días escuchaba una editorial de Pagni, que obviamente Pagni no creo que le vas a querer raspar mucho, pero que él decía que el consumo ha empezado a repuntar muy levemente, obviamente en una franja de la sociedad, digamos, ¿no? Claro, es muy probable que haya un sector más acomodado, que haya mejorado a lo mejor su situación, y ahí, pero claro, ¿de dónde partimos para medir ese pequeño repunte? Del sótano. Claro. Entonces, viste, es muy difícil decir que eso vos lo estás percibiendo. En el caso nuestro, en el caso del rubro mío y de muchos colegas con los cuales yo hablo, está muy complicado. O sea, hay una caída. Lo que pasa es que te dicen, es decir, los libertarios, ¿no? Diga, acá tenemos una, Marian 88, dice, se terminó la inflación, los piquetes, antes no se podía ir a laburar, ¿qué más? ¿Sí? ¿De qué laburás vos, Marian? Le pregunta Natu Argentina. ¿En qué sector? ¿Sí? Claro. Indudablemente no hay inflación, o por lo menos no tenemos la inflación que teníamos. Ahora, ¿a costa de qué tenemos esta inflación? ¿Sí? Obvio. Una inflación pisada. ¿A costa de qué? ¿Sí? De recortar todo lo que es el aparato productivo, o sea, en este caso el consumo. A costa de una recesión profunda. Terrible. ¿Sí? Terrible. No tengo datos en este momento de algunos colegas de otras provincias en distintos rubros. Todos sabemos que la minería, en este caso, y los sectores energéticos son los que pueden en este momento tener algún repunte, porque si bien es cierto que la actividad ha aumentado acá, pero todos sabemos qué es lo que hay detrás de todo eso. Es para un grupo selecto, no derrama nada en el resto, salvo algunos que otros proveedores, digamos. Pero es lo que está pasando, lo que hemos hablado con anterioridad a Alberto Seba, este famoso tema del RIGI, que es lo que va a hacer es eso, es que aquellas grandes inversiones que se anuncian, que todavía no se ha escuchado ninguna, ellos van a venir con todo armado a la Argentina. A nosotros pueden llegar a comprarnos el encendedor en el kiosco y los cigarrillos, claro, por si no se los traen de afuera, pero van a traer todo totalmente armado como está pasando hasta ahora. Claro, porque digamos el régimen habilita. Exactamente, no le exigen nada a ellos. Incluso hasta la mano de obra. De cumplir con un X porcentaje de mano de obra nacional, con un X porcentaje de esa producción
tenga que ser adquirida a pymes argentinas y demás. Entonces eso también complica muchísimo el panorama del sector productivo nacional. Hoy arrancamos el día con la noticia de que Mercado Libre habilitó compras internacionales. Y hay mucha gente que, digamos, desconociendo lo que va a generar eso, está contenta. Yo ponía el ejemplo de que la PlayStation, la 5, que es la que está ahora, digamos... Actualmente la última. La última, que muchos la deben haber pedido para Navidad y demás. Comprándola afuera te sale $1.000.000 y comprándola acá te sale $1.500.000. Tenemos una situación también, ¿no?, donde Argentina está carísima en dólares. Claro. Estamos caros en dólares. Entonces conviene irse a Chile en un colectivito y Paraguay. y comprar a Ciudad del Este. ¿Sí? Exactamente. O sea, no tienes, digamos, no hay ninguna variable que diga vamos a comprarle al mercado interno. Al producto nacional. Y lo que pasa es que hay también, digamos, lo que tendría que ver el gobierno, o sea, ellos tienen esa filosofía de la competencia. Está bien, la competencia es sana, la competencia hace que todo sea mejor para todos, pero debería ponerlo, en este caso, a los comercios y a las pymes nacionales en iguales condiciones para competir con aquellos productos que vos traigas de afuera. Porque si vos vas a comprar una cosa que vale $1.000.000 afuera, y acá podría valer $1.000.000 acomodando todo lo que es el sistema impositivo y demás, entonces vos a lo mejor yo te doy una opción de compra que vos digas, no, ¿para qué la voy a traer de afuera? Que si después la garantía, ¿cómo la reclamo? La compro acá al mismo precio o un poquitito más caro, entonces vos te inclinás por el mercado nacional. Entonces todo esto lo único que hace es una competencia desleal que se le produce al comercio y a las pymes nacionales. Lo que tiene que tratar el gobierno es de poner las mismas reglas de juego para los dos sectores, para que sea una competencia sana. Si no así, es imposible. Claro, es un cóctel, digamos, de condiciones. Es explosivo porque eso lo único que va a hacer es agudizar más la crisis en el sector del comercio nacional. Y digo, el gran problema que esto produce además es que hay un sector que esto lo termina viendo de manera positiva, que es el consumidor. O sea, claro, digo, si vos me decís, acá la Play te sale $1.000.000, acá te sale $1.500.000, bueno, obviamente que yo pienso con el bolsillo. Sí, obvio. No voy a decir, no, voy a gastarme medio palo más, pero le voy a apostar en la industria nacional. No existe. No, eso no ¿Me existe. entendés? Totalmente. Tengo que comprar zapatillas, las compro por una Alibaba, digamos, una página esta, y las traigo de afuera y me salen 100 lucas menos y las compro afuera, digamos, ¿no? O sea, entonces, el que está viendo eso, probablemente, digamos, si desconoce a costa de qué está comprando zapatillas más baratas, debe estar diciendo, bueno, está bien lo que está haciendo Milei, está bueno lo que está pasando. Porque ahora yo puedo comprar. Esto que viene a colación de esta medida de Milei, porque ellos sostienen que hay un sobreprecio en todos los productos de nuestra economía. Es muy probable que en diciembre, enero, cuando arrancó el gobierno de él, con esa devaluación abrupta, ¿te acuerdas que se corrió la olla de $1 de $4.000, una cosa de loco? Y bueno, muchos precios fueron formados en base a esos datos. Y después no retrocedieron porque hoy tenés, digamos, porque acá también tenemos que decir las cosas como son. Acá también tenemos que ver los empresarios, grandes empresarios, claro, nuestros de acá, qué es lo que están haciendo. Porque el comerciante es el penúltimo eslabón de la cadena. El comerciante tiene un costo, trata de poner una rentabilidad y se acabó. Ahora, los otros son los grandes formadores de precios. Mira lo que dice Natu Argentina. Dice, yo vivo en Brasil. Acá para importaciones, si compras más de $50 tenés más impuestos. Mucha clase media reclamó esa medida, pero eso ayudó a las empresas locales a vender más. Claro. Marian 88 dice, así les va a Brasil, así le va a Brasil, ¿sí? Pero está diciendo como justamente una medida proteccionista, digo, porque pasando los $50, claro, no tengo ahora la conversión, pero $50 es poca guita, digamos, empieza a pagar impuestos. Ahora acá, desde $400 en adelante pagas impuestos, pero así todo, ¿sí? De hecho, si vos entras a Mercado Libre, te sale el precio del producto y te sale el precio, digamos, el componente impositivo.
La Play, por ejemplo, que yo estaba viendo, sale 650 y tenés creo que 300 lucas más o menos en impuestos y costos. Jesús Y así todo te Nardón queda barato. dice, importar tonterías es fácil, anda a querer traerte bienes de capital. ¿Para qué consumidor es la medida? Es para los chetos de capital, que son los que más difusión tienen estas cosas, ¿sí? Natu dice, sí, es una medida de protección, te dice a vos, es menos de $10, ¿sí? Claro, eso. ¿Sí? O sea, casi que no podés comprar nada afuera en Brasil sin Acá pagar en Uruguay, impuestos. dice Jorge, tenés hasta $200 por año. Acá sin 400 impuesto. ahora. Acá se fue a Claro, 400. pero también, a ver, siempre todos te hablan del tema de Estados Unidos. Va a traer un producto chino a Estados Unidos. Si vos Todo lo que abrís la pasa. importación, no Entonces sé. Estados Unidos es proteccionista, protege lo de ellos. Obvio. Pero y entonces, viste, cuando nos quieren poner como ese es un ejemplo que debemos tomar. No es que nosotros estamos haciendo algo Pero populista. Trump va a ser nacionalista. Y va a ser peor. Nacionalista. Ya lo dijo que va a ser peor. Pero obviamente, la claro. protección que va a hacer sobre su empresa va a ser más de lo que hoy se está viendo. El amigo de Milei, el que él cree que es su amigo, que es Elon Musk, que hace autos eléctricos, Sí. lo primero que hizo es pedirle a Estados Unidos que frene o sea, que le meta un impuestazo, pero casi del producto doble chino. del producto de los autos Los eléctricos. autos eléctricos chinos. China está haciendo autos eléctricos con 2 o 3 marcas. Xiaomi, por ejemplo, es una de las marcas, que es la marca de mi teléfono. Sí. Son baratos, digamos, o sea, y es como una empresa competitiva y demás. Y Elon Musk, que teóricamente es el más liberal de todos, lo primero que hizo fue pedirle al Estado, che, Porque no, quiero vender, o sea, yo acá... una cosa es el discurso para la tribuna y No, otra bueno. cosa es el discurso cuando vos estás en la arena. Son y- anti-Estado hasta que y el Estado me estás puede salvar pidiendo- Estás pidiendo que te proteja porque sabe que te termina haciendo un gran daño económico. Entonces eso hay que buscar siempre, pararse en el medio de estas cosas Sí. y que le sirva a todos, sobre todo que le sirva No, al pero consumidor. además yo no conozco ninguna apertura de las importaciones que haya favorecido, salvo a los grandes empresarios, que haya favorecido al pueblo, que haya favorecido al comerciante, que Los haya 90. No hay. Es decir, el antecedente que tenemos es nefasto, nos fue muy mal cuando se abrieron las importaciones y para después revertir el proceso. No, cuestan años y años poder recuperar esa capacidad instalada que tiene la Argentina, que es para el mercado interno. Bueno, no nos vayamos tan lejos ni crucemos tanto la frontera, ya sabemos lo que nos pasó a la industria, al comercio. El comercio en menor manera, porque vos de última entrás en la rueda esta de las importaciones y demás y podés mantener tu comercio. Pero de aquellos a los cuales vos les comprabas productos nacionales, en los 90 terminaron quebrados el 90%. Jorge Luis Bamba nos Los dice todo por acá 2 pesos. 400 por entrada, que es lo que decías vos. Martinato, Mujica dejó algo que nos marcó. Los pies son abiertos y cerrados según su interés estratégico. ¿Sí? Los países. Los países. ¿Qué dije yo? No, porque debe haber escrito mal, los No, pies. Pero los países son abiertos y cerrados según sus intereses estratégicos. Sí, bueno. Claro, porque vos podés abrir, de hecho, Moreno hacía eso, digamos. O sea, che, necesitamos traer un rodamiento alemán que acá no se produce porque la aleación, porque esto, porque lo otro. Bueno, traelo. Pero negociaba. Mi viejo laburaba en la Bagley. Y me contaba que los que se sentaban a negociar, primero que se sentaban directamente con Moreno, y Moreno les decía, ¿qué necesitas entrar? Necesito entrar ese container que tengo en el puerto con repuesto para una línea, los de Arcor, ¿no? Bueno, ¿cuánto tenés el precio del bonobón? 2.000 pesos el bonobón. Bueno, el bonobón y al alfajor, y a la tita yo le quiero en bájame un 30%. Esos 2 productos, déjamelo barato en góndola y yo te habilito ese container. Entonces, de alguna manera negociaban, digamos. Sí, yo creo que se debe permitir la importación de todo aquello que no se pueda fabricar o no haya en existencia en el país. Claro. Porque si no, viste que cuando hubo ese problema que no había dólares para poder, muchas veces cuando eran insumos y demás, trajo aparejado grandes inconvenientes, en este caso en el sector pyme. Bueno, eso habría que verlo, a ver cómo pulirlo y que eso no se vuelva a producir. Y en ese caso, una apertura indiscriminada, ya sabemos cuáles son las consecuencias. En su momento había guita acá también para desarrollo de proveedores internos. Claro. Es decir, no hay dólares para traerlo de afuera, pero tengo guita, se puedo subsidiar o dar crédito
para Parecía que fabricado acá. empiecen a desarrollar rodamientos acá, correas, qué sé yo, o sea, en la medida que eso, en la medida que eso no se haga, estamos muertos. Sí, Jesús por supuesto. Nardón dice: tenés límites de peso en la medida, te podés traer cosas de tecnología o peluches. Tratá de traer una sierra de banda, un torno o un martinete, no sé qué es eso, de forja. Herramientas. Una herramienta. Martinete No, es una. martinete, Es con una fresa. de forja como para si una fuera sierra. una forjita. Los impuestos siguen iguales. Si en un proyecto que tenga su correlato en la conciencia, dice Jorge Martinato, en su conciencia popular es un veranito pasajero. Ismael Martín de la Canal, el mejor de todos es Cuño para enfrentar el momento del país. Néstor Hernán López, Trompeta, ¿se acuerdan la bronca que tenía Moreno por traer los trenes de China y no hacerlos acá? Moreno es un rompebola, dice, nos trancó la venta de bicicletas. Dice Martinato. Sí, eso, volviendo al tema del ferrocarril, ahí sería volver a poner en marcha todo lo que es Materfer en Córdoba. Podríamos estar produciendo todo los rodajes ferroviarios que necesitamos para infraestructura del país, que tranquilamente lo podemos hacer desde Argentina. Pero como dijiste vos recién, Alberto, si no se pone eso en marcha, con buenas intenciones, mirando el bienestar del ciudadano, el bienestar de la patria y demás, por encima de los intereses personales que siempre terminan predominando en este tipo de cosas, es muy difícil que se pueda llegar a eso. Es muy difícil. Hablemos de la provincia. ¿Cómo ves? Digo, el año pasado fuiste candidato. ¿Cómo ves la política provincial? Todo lo que se ha gestado dentro del peronismo. Sí. Toda la situación acontecía la semana pasada. ¿Cómo la ves? San Luis no escapa a la crisis a nivel nacional y hasta te diría que en algunos casos y en algunos rubros estamos mucho peor que otras provincias. Yo creo que el gobierno de la provincia ha tardado muchísimo en implementar algunas de sus políticas de campaña. ¿El actual? Sí. Llámalo en el tema de seguridad, en el tema de salud, estamos viendo grandes problemas que no han sido abordados con la seriedad que ameritaba la ocasión. Yo creo que el gobierno de la provincia se equivoca en primero tratar de hacer lo mismo que la nación. Nosotros que hace muchos años que estamos acá siempre dijimos que San Luis era distinto al resto. Siempre San Luis tuvo una autonomía propia. Sí, de hecho siempre San Luis tiene una idiosincrasia propia. Yo creo que el gobierno de la provincia debería alejarse y tomar medidas que estén dentro de la plataforma de gobierno que ellos supuestamente electoralmente habían propuesto, y porque, no sé, a cualquiera que le preguntemos lo que le puede haber prometido el gobierno nacional a la provincia, no se ha visto nada de nada. Y vos sabés que se sigue hablando de estos gobernadores que hicieron sus pactos para que sus diputados y senadores levanten las manos, también se están quejando que no se han cumplido las cosas que han acordado. Entonces ahí es donde se desvirtúa esto, ¿no es cierto? Porque nadie piensa en el bienestar de la patria ni del pueblo, sino que son negociados políticos, lamentablemente. La situación económica de San Luis, bueno, no difiere del resto del país. Hay muchos rubros que están complicados, hay fábricas que cualquiera que lee un poquito Facebook, un diario, algo, está viendo lo que está pasando en la pañalera. Sí. Y no se toman medidas, eso es lo que más me preocupa, porque el gobierno provincial debería interceder en estos casos para ver cómo puede, primero tratar de arrimar las partes para llegar a una solución y preservar la fuente de trabajo, porque esto lo que más necesitamos es preservar la fuente de trabajo, porque en un momento de crisis, si San Luis empieza a elevar los niveles de desocupación, esto se va a agudizar y mucho peor, mucho peor. El miércoles pasado, ¿dónde fuiste? ¿A Moreno 188 o a la Mitre? Estaba parado en la General Paz Moreno yo. Yo ya te lo dije en su momento, duele muchísimo lo que está pasando en el PJ, duele muchísimo. Esto lo único que ha hecho es dividir. No me vas a contestar. No, estuve en mi negocio. Me disculpé por la no concurrencia con el intendente. Bien. Si ha
a lo que apuntás. No, eso me deja más tranquilo. Eh, Nada más quería saber eso. la- Chao, con eso ya está. Hablo mucho con el intendente, intercambiamos opiniones, no le doy el 100% de la razón, obvio como todo, pero celebro que podamos dialogar, que podamos discutir algunas problemáticas y demás, y sobre todo este horizonte político en el cual está inmerso la provincia de San Luis. Me dolió muchísimo el discurso de Alberto, la verdad que me dolió muchísimo, porque Innecesario. es innecesario. Yo creo que lo primero que quizá la ciudadanía y el sector del peronismo estaba esperando era una autocrítica, enumerar cuáles fueron los errores y no causar esta división, digamos, que no nos va a conducir a nada. Lo que Alberto. pasa es que él no hace autocrítica porque él dice yo no perdí. Entonces, si vos no No. reconoces que fuiste el responsable de algo que sucedió, es decir, no te sentís... No perdió él, pero perdió el peronismo No, bueno, y pero- lo que más grave aún, perdió No, San pero Luis. Él perdió, si él tomó todas las decisiones, Claro. él eligió los candidatos, él dijo cómo se hacía la elección, cuándo, cómo. Es decir, más responsabilidad que eso, ¿cuál podés tener? Claro, y lo que más, digamos, lo que más me llama poderosamente la atención, porque nadie puede dudar de la inteligencia que tiene el exgobernador, de lo ávido que es de la política y demás, que es una de las cosas que me sorprendió, es volver a la carga con los mismos integrantes. O sea, ni siquiera en esa parte, una autocrítica de decir, Creo que la principal- si yo soy parte de un fracaso político, y vos me llevaste, Alberto, yo como persona de bien, lo primero que te tengo que decir, si vos tenés aspiraciones como en el caso de él, es decirte, Alberto, yo me corro porque yo soy parte del problema. Lo que pasa es que esos pibes están cebados. Ah, sí, ¿me entendés? obvio. Entonces lo que quieren es volver a gozar de los beneficios Sí, que sí. ya tuvieron. Que ya tuvieron, Sí, sí, digamos, totalmente ¿me de acuerdo entendés? con vos. Entonces, es decir, como fue un momento glorioso para ellos, porque de la nada empezaron a hacerse ricos, es decir, quieren volver a esa posibilidad. Por eso están al lado de Alberto. Sí. El problema no es de ellos, es de Alberto, que debería decirle a esos pibes, no, muchachos, yo ya confié en usted y me fui para el orto. Obvio. Bueno, ahora... Vayan a la tribuna. no, ni a la tribuna, váyanse a su casa, si con la que tienen ya no necesitan ni a la tribuna ir. Porque vos sabés que, a ver, si vos lo analizás desde el punto de vista partidario, militante y demás, vos que a lo mejor te pelaste el traste con buenas intenciones para la parte política, por el PJ, por el proyecto provincial, para que se desarrollara también en nuestra ciudad, en Villa Mercedes, con todas las buenas intenciones, poniendo plata de tu bolsillo, hablando y escuchando a la gente y demás, y después te topás con esto, que este tipo de personas o este tipo de personajes son los que te van a venir a decir a vos cómo hacer las cosas, y yo me siento defraudado, no me puedo sentir representado. No, claro. Me tengo que sentir hasta menospreciado en todo caso. Bueno, además, digamos, esa lógica que vos estás manifestando, de alguna manera grafica lo que pasó. Alberto estaba en el PJ con el Negro Domínguez, es decir, yo no voy a modificar mi afecto por el Negro Domínguez. No, yo de tampoco. ninguna manera. A mí me parece el negro. Es decir, y estaba después acompañado, la gente que había eran los que habían traído, que son los mismos que a los que estamos haciendo referencia con Darío. El militante, que es el que pretende, ¿me entendés?, generar una alternativa que sea válida de cara al futuro, estaba en Moreno 188, pero esto es casi normal y lógico. Sí. Y fue masivamente a expresarle al intendente, a Maxi, que es la máxima referencia, pero estaban todos los dirigentes, Sí. ¿sí? Que bueno, que ese era el camino, que estaban dispuestos a apoyar, y bueno, nosotros también queremos que el camino es por ahí. Yo creo que por ahí, por una cuestión de cosas, si empezamos y arrancamos de respetar el mandato popular que le ha dado al intendente la ciudadanía de Villa Mercedes. Claro, claro. Y también se le ha dado el pueblo peronista. Entonces yo creo que no hay derecho de venir de otro lado a menospreciar, a ningunear y a querer pasar por arriba de algo que evidentemente se dio en las urnas. Eso, al soberano no se le discute nada. Claro. Eso se acepta la voluntad popular, en este caso de las últimas elecciones. Por eso también fue raro. No estoy de acuerdo en la forma que lo atacó a Luis Giraudo, innecesariamente. Aquellos que lo conocemos a Luis, loco como es, con sus errores,
pero no es el tipo ese que nos pintó, creo que no es ese tipo que pintó Alberto. No. José sí, José, bueno, lo conocemos de toda la vida, podemos esperar eso y mucho más, pero no Luis, ¿viste? Entonces todo este tipo de cosas son las que la ciudadanía ya del 10 de diciembre pasado dejó de avalar, Alberto. No quiere más las peleas, quiere la confrontación de ideas, de decir, bueno, yo soy mejor que vos, Eva, porque interpreto mejor tal proyecto, o mi proyecto es mejor, o al revés. Déjame contestarle a Franco. Franco me dice, Trombetta, yo te banco, pero estás muy adoctrinado con un sistema que no funciona. ¿Con qué sistema que no funciona, Franco? Decime. Yo estoy adoctrinado por un sistema que sí funciona y que es el que ha hecho que San Luis sea hoy una provincia distinta a todas, con algunas cuestiones diferentes a todas, y que nos ha posibilitado pensar en realizaciones que han sido de las que nos hemos jactado toda la vida. Es decir, yo que trabajé mucho tiempo en Buenos Aires, en la televisión de Buenos Aires, todo el mundo me decía, San Luis otro país, ¿sí? Sí. Y yo me sentía recontra orgulloso porque en realidad yo sabía que atrás de todo lo que se había hecho había una idea diferente. Bueno, después aquello que le hicieron fueron tomando otro rumbo y hoy de alguna manera tenemos que sostener todo lo que se hizo, seguir sumándole cosas porque esto no se detiene. No, por supuesto. Y seguir viviendo en este marco, ¿no? Es que cuando San Luis se separó, se alejó de esa partitura a la que vos estás haciendo mención, Alberto, bueno, acá están las consecuencias que se pagó el 10 de diciembre. Porque claro, los últimos 4 años se alejó de todo lo bueno que se venía haciendo. Entonces, más allá que todo proceso largo tiene su costo en el tiempo, y si uno no tiene la sabiduría Su desgaste. de ese desgaste, de ver cómo lo vas compensando, renovando pero lo vimos, y demás. Pero lo vimos venir, y esto vos Sí, lo sabés sí. bien porque lo hemos hablado. El tema es que se privilegiaron algunas cosas por encima de otras. Yo se lo dije en una reunión de 10, se lo dijo el Gato Fernández también. Le dijimos, Alberto, cambia el gabinete, estos pibes nos van a estrellar, ¿sí? Y Alberto se levantó enojado y se fue, ¿sí? Me llamó la tona, me dice, no le digas eso, porque él no se va a pelear con el hijo, con el Albertito, me dijo en su momento. Sí, bueno, pero nadie pide que se peleen. No, pero por eso, lo que me quiso decir la tona era... Sí, te entiendo. Si él toma las decisiones que vos le estás proponiendo, ¿sí? Se va a pelear. Porque además el núcleo que el Albertito había armado en el gobierno era un núcleo compacto. Manejaban Entonces la seguridad, manejaban la guita. Están los dirigentes por encima de las personas. Ese es el primer gran error. Tiene que estar la gente primero. Después vemos quién interpreta las notas de la partitura. Pero buscar el mejor. Si alguien falló, esa es la otra también, que no hay un gesto de grandeza, de humildad y de responsabilidad del dirigente que fracasa a lo mejor en una gestión. Y no lo hizo queriendo, pero no logró los objetivos para el bienestar de la sociedad. Y no es capaz de dar un paso al costado. Pasa lo que dice Alberto, de decir, no, quieren seguir, ¿por qué quieren seguir? Porque fueron recogiendo dádivas, hicieron lo que todos sabemos estos últimos 4 años. Entonces, viste, eso a la gente, ya se cansó la gente. Aquel señor que ha estado muchísimos años al lado de Alberto y de Adolfo, o sea, en otro momento, cuando el rumbo empezaba a torcerse, se pedía la renuncia a todo el gabinete y se hacía una renovación. O sea, eso no es una cosa, algo que no es característico de Alberto y de me pasó a mí como ministro. Es decir, yo era ministro del Progreso. Eduardo Comina era ministro de Inclusión y de Salud y no sé qué más. Sí. Éramos 4 ministros. En ese momento se había tomado una decisión respecto de los docentes que no estaban de acuerdo, entonces teníamos marcha, vos te acordás de eso, ¿sí? Y un montón de cosas. Hicimos una reunión en el PJ, que el otro día la hablábamos con alguien acá, con Tere creo, o no sé con quién, donde Adolfo
nos dice, tienen que ir al PJ y tienen que escuchar lo hablamos con Alicia Arrieta, que estaba acá, con Gustavo. Tienen que ir y escuchar a los compañeros que tienen dolores, los dolores de los compañeros. Bueno, fuimos, nunca vi el PJ igual, estaba lleno en Buenos Aires, en San Luis. Es decir, lleno, y empezaron, ¿me entendés? Vos esto, vos lo otro. Lo que hicimos cuando terminó esa catarsis colectiva, los 4 fuimos y le llevamos la renuncia a Alberto, ¿me entendés? Y nos fuimos a la mierda. ¿Me entendés? Porque eso es una manera de descomprimir. Claro. Porque si no, el último filtro siempre es el gobernador. Exacto. Alberto, en función de preservar una relación con su hijo, porque ya venía con un montón de cuestiones familiares complejas, ¿sí? Lo digo con todo respeto esto, lo digo con todo respeto. Es decir, venían de vivir un montón de situaciones dolorosas. Es decir, primero le cedió el gobierno al Albertito. Y después, no quiso pelearse con él, no quiso decirle, mirá, para poder ganar las elecciones tenemos que sacarlo a Berardo, a Anastasia, a Filomena, a Zulovich, a todos los que de alguna manera hicieron lo que hicieron. No lo quiso hacer, prefirió eso, ¿sí? Sí, se llegó a diciembre con una derrota. Claro. Absolutamente. Lo que pasa es que eso, cuando quedan estas cosas, es cuando vos decís, la ciudadanía, muchas veces hay un fenómeno que no se explica, decir, semejante crisis, están adormecidos todos. Ayer escuchaba un analista que decía, no, la ciudadanía tiene un voto de esperanza, o sea, está agarrada de la esperanza de que esto funcione. Pero no es solamente eso, es un poco lo que acaba de hacer esta catarsis Alberto, es decir, si yo miro para el otro lado y veo quién me quiere o quién interpreta este cambio que yo quiero, y volvemos a estar los mismos que me llevaron a donde me llevaron el 10 de diciembre, es muy difícil que la ciudadanía vaya a creer que la opción esa es válida, claro, que puede ser... Claro, que es el problema, digamos, de reconstruir la esperanza desde el peronismo. Exactamente. Cristian Martínez Calderón nos habla desde Jacksonville, ¿sí? Así que guarda. Así que decinos algo, Cristian, ya dijimos dónde estás, ahora reflexioná. Julio Valenciano claramente no hizo nada de lo que venía diciendo, como por ejemplo dinamitar el Banco Central, al contrario, fortaleció el peso, esto en relación a Milei. Nato Argentina dice, juicio político a Milei, que es constitucional. ¿Cómo se dice eso? Impeachment. El impeachment, sí. El impeachment que le hicieron es un recurso del Congreso legal y obligatorio si tenés un presidente que habla con los perros muertos. ¿Sí? Lleva un año, capo, dale tiempo, dice Julio Valenciano. ¿Sí? Pero no, Julio Valenciano no, Franco dice eso. Franco lo votó a Milei. Seguramente ese Franco es lo que hablábamos recién, debe ser alguien que tiene la esperanza que en algún momento... a ver, uno que a lo mejor ya este tipo de políticas ya la vivió, sobre todo en el año 90, sabemos cómo termina, es inevitable cómo termina. Si no hay un volantazo a tiempo, corregir algunas cosas que incluyan al resto de aquellos que están esperando un poquito de oxígeno, como para que esta transformación de que tanto hablan de la Argentina y demás, sea llevadera. Yo coincido en algunas cosas con lo que ha hecho el gobierno nacional, porque las cosas que hemos visto, Alberto, de la estructura de Estado nacional, las cosas que ha roto él, nosotros que estamos en el interior no la veíamos. La creación de secretaría, de recontrasecretaría, ¿me entendés? Entonces todo ese gasto innecesario y demás, esa es gran parte también del déficit que teníamos. Sí. ¿Me entendés? Sí. Entonces, y eso no te garantizaba bajo ningún punto de vista un Estado eficiente. Al contrario, se volvía más burocrático. Y hay otra cosa que en política hay que entender, no se puede militar únicamente por un cargo. Hay que tener la convicción de por lo que uno y sus ideas y las va a defender, y hay quien te la va a representar. Lo que pasa que la deformación del ejercicio de la política, y sobre todo cuando vos llegás a lugares institucionales,
que genera este tipo de beneficios es lo que ha producido toda esta deformación. Digamos, uno cree que la política, para hacer política tenés que tener vocación de servicio y que lo importante es el otro. Lo que pasa es que venimos de muchos años donde aquellos que tuvieron poder lo usaron para favorecerse ellos primero. Totalmente. Y postergaron a la gente. Totalmente. Entonces, digamos, esto que está pasando hoy es casi natural en cuanto a la necesidad de producir algunos cambios. Si la sociedad no hubiera visto ese análisis que acabas de hacer vos, Alberto, hoy Milei no sería presidente. Pero obvio. La presidencia hubiera estado, digamos, en la alianza del PRO en su momento y Unión por la Patria. Eso hubiera sido lo más lógico y coherente. Pero a lo que dice él, estaba representado en los dos lugares. En mayor o menor medida la sociedad estaba harto porque en los dos sectores representaba eso. Y Milei, bien aconsejado, bien coachado además, le vendió a la sociedad la posibilidad de romper con todo eso. Interpretando las broncas, digamos, y la insatisfacción de la sociedad, en realidad. Me parece que lo que él logró fue construir un diálogo con un sector al cual el peronismo le había dejado de hablar. Sí, por supuesto. Para terminar, ahí cerrando un poquito, ¿cómo ves el escenario 2025 acá en la provincia? ¿Qué crees que va a pasar y qué te gustaría que pase? A mí como si lo veo desde el punto de vista del comercio, la primera gran medida que tiene que entender la política es que necesitamos recomponer los ingresos de los argentinos. Porque el comercio depende en su totalidad del consumo interno, de lo que gana cada ser humano, de lo que gasta. Ahí está el éxito o el fracaso del comercio. Eso sería una de las principales medidas que habría que tomar tanto a nivel provincial como a nivel nacional para poder reactivar el aparato productivo local. Ojalá que de esa manera algo tan importante como el comercio empiece a mover sus engranajes, que empiece a generar fuente de trabajo, que empiece a dinamizar la economía, empiece a aportar lo que normalmente aporta el sector económico, el sector privado a la economía, en este caso de la provincia y a nivel nacional. Y para el año que viene, no sé, si no hay cambios, digamos, prometedores en cuanto a medidas que tiendan a mejorar el día a día de la gran mayoría de la sociedad, sobre todo de la clase media que se ha venido a pique, y yo creo que vamos a estar en la misma. ¿Y en lo electoral? Y en lo electoral, un gran gesto de autocrítica, me gustaría, de todos los sectores involucrados en la política, porque si no, no se va a entender nunca de por qué está Milei, ¿me entendés? Si no buscamos la autocrítica. Y no lo digo solamente del PJ, lo tendrá que hacer la Unión Cívica Radical, partidos históricos, no se pueden apartar de la historia ni el peronismo ni el radicalismo, si no existirían tantos partidos. Franco se está despidiendo de Río Cuarto. Chau, Franco. Me dice chau, trombeta, chau, Franco. Sí, lo saludamos. Un saludo para Franco. El año que viene tenés que ser candidato. Vos vas a ser candidato nuestro. Nosotros te vamos a imponer, te vamos a diseñar la campaña. No te vamos a cobrar nada por eso. Necesitamos gente proba y gente que de alguna manera entienda de qué se trata todo esto. Así que nosotros que te voy a contar una anécdota. Bueno, porque quiero la verdad que lo que quería decir. No me lo agradeciste. No, pará, mirá lo que voy a decir. Te regalé mi corazón, papucho. Mirá lo que voy a decir. Cuando estuvimos en la campaña el año pasado, yo siempre reconocí el gran gesto que vos tuviste hacia mí, los candidatos que estábamos en esa época, y muchos me decían cuánto me habías cobrado vos. Y yo siempre le dije a ellos, y lo voy a decir al aire para que también si están escuchando enteren, jamás me pidió ni un café, Alberto. Yo nunca. Siempre tuvimos la posibilidad de dialogar desde el sentimiento puro, no solo de la campaña, sino con el sentimiento del sufrimiento de la gente, de cómo mejorarle la calidad de vida, qué se podía aportar de nuestro humilde lugar a la política. No, Alberto, nunca, jamás. Jamás lo hice con nadie, te juro por Dios. Es agradecimiento. Haciendo periodismo he cometido miles de errores. Ahora,
ese jamás. Me deja absolutamente tranquilo. Además, yo siempre dije de dónde hablaba, qué es lo que me parecía válido. Bueno, y lo sigo haciendo. Pero además, yo te agradezco que lo menciones, pero jamás. Y esto que te estoy diciendo tampoco tiene un fin pecuniario. Simplemente me parece que los tipos que son válidos, que son probos, que tienen buenas ideas, que además son buena gente, yo creo que la política se tiene que nutrir de buena gente. Es decir, un tipo que es un hijo de puta jamás va a hacer cosas buenas. No, seguro. Ya estamos a la muestra, a las claras, ¿no es cierto? Tenemos que llamarlo a Marcelo López Macía, ¿sí? Darío, agradecido, vení siempre, aunque el Seba no te invite, ¿sí? No, agradecido como siempre yo. Déjame dejarle un mensaje de amor, de paz, de prosperidad a todos tus oyentes, a toda la ciudadanía de Villa Mercedes, que ojalá que este espíritu navideño calme un poquito los ánimos, la desilusión, y podamos renovar la esperanza para tener un 2025 mucho mejor, ¿no? Gracias, Darío. Gracias, Alberto. Muchas Gracias, felicidades. Seba. Lo tenemos a Marcelo en línea.